Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Física 2. Una calurosa y cordial bienvenida. Damos inicio a esta penúltima reunión, dando continuidad al estudio de los circuitos de corriente alterna. Para esta noche tenemos el análisis del circuito capacitivo, previamente estudio de los circuitos resistivos e inductivos en la clase anterior, y vamos a trabajar sobre algunas nociones de potencia eléctrica. Entonces, los circuitos capacitivos, tal como lo estamos viendo aquí en la figura, tengo un condensador que ya lo conocemos todos. ¿Cómo va a trabajar el condensador con una fuente de corriente alterna? No una fuente de corriente continua, sino una fuente de corriente alterna. Entonces, el condensador, por supuesto, va a cargarse, se descarga, almacena, libera energía, almacena, libera energía. ¿Sí? Si esa tensión, esta fuente de corriente alterna, es de la forma seno omega t, ¿okay? Recordemos que B sub 0 representa la amplitud y omega la frecuencia angular, y la corriente, por definición, es cómo cambia la carga por unidad de tiempo, ¿okay? Y por la definición que ya conocemos también de la capacidad eléctrica, que es carga por voltaje, nosotros podemos deducir de aquí el diferencial de Q, que sería el C por el diferencial de B, ¿sí? Y esto lo vamos a sustituir en la ecuación de la corriente, y finalmente me va a quedar que la corriente eléctrica sería C de B de T. Es decir, tengo la corriente, va a depender de la capacidad y de cómo o la razón de cambio del voltaje. ¿Okay? Como el voltaje depende del tiempo, entonces hay que calcular la tasa de, de cambio, es decir, en otras palabras, la derivada del voltaje para conocer la corriente. Nosotros entonces inmediatamente calculamos la derivada de la función seno. ¿Eh? Aquí sería C, esta sería la derivada interna, V sub 0, y la derivada del seno sería el coseno. Y como ya vimos anteriormente usando una de las relaciones trigonométricas que me vincula coseno con el seno, con una diferencia de 90 grados, vemos que el coseno, es decir, la corriente, la vamos a escribir en función de el voltaje, pero con una diferencia de un adelanto de 90 grados. Es decir, fíjense que la corriente sería seno de omega t más 90 grados. Es decir, la corriente está adelantada a 90 grados con respecto al voltaje. ¿Sí? Recordemos el caso de la inductancia, ¿no? El caso de la inductancia, el voltaje tiene un adelanto de 90 grados con respecto a la corriente. El voltaje, en este caso, sería la corriente. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la impedancia, como habíamos definido anteriormente. La noción de impedancia es la razón entre voltaje y corriente, que ahora vamos a usar un pequeño detalle desde el punto de vista, eh, usando las herramientas de números complejos para poder hacer este cociente. Este es un cociente de dos funciones trigonométricas que, tal como están escritas acá, nosotros no la podemos dividir, pero utilizamos este artificio que ya lo vimos en la reunión anterior, que el voltaje lo puedo escribir como este vector eh, complejo, usando la inicial. Aquí me quedaría, fíjense que TJ es la parte imaginaria porque es un número complejo. Y la función seno omega t sería lo mismo, ¿ves? Pero colocamos a 90 grados y simplificamos porque esta suma se convierte en un producto. Puedo simplificar entonces tanto el numerador como parte del denominador y me queda finalmente esta expresión. Al evaluar el J de 90, ¿okay? Esto lo voy a escribir
Este J90 lo voy a colocar en la parte del numerador, sería 1000 J90, y que el coseno 90 es 0 y el seno sería menos 1. Entonces, 1, perdón, con el menos me quedaría menos J omega C. Esto no es nada importante para nosotros. Nosotros no vamos a trabajar los circuitos en la forma compleja. Entonces, esto es para justificar realmente de dónde sale la reactancia capacitiva. Entonces, uno lo que hace es calcular la magnitud de este número complejo. Esto sirve un poco de repaso de las nociones, no sé cuál es su nivel de matemática, pero uno multiplica por el complejo conjugado y finalmente me va a quedar un número real. A este número real se le llama reactancia capacitiva, Q sub C, ¿okay? Que sería 1 el inverso de C omega de la frecuencia angular y la frecuencia sería 2pi por F, es decir, que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, que la frecuencia, si la frecuencia cambia, la reactancia también va a cambiar, ¿ok? Si mantenemos el condensador sin variar, o sea, constante. Entonces uno concluye que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Vamos a pasar un momentico el texto. En el texto ahí no hacen el análisis con los números complejos, ¿okay? Ellos prefieren ir un poquito a las integrales. Aquí está el circuito con la bobina, que ya lo estudiamos, ¿okay? Y aquí tenemos, ya estamos buscando el circuito con el condensador, aquí está. Este es el resultado que hemos obtenido nosotros. Esto tiene otro tipo de deducción, pero más o menos casi lo mismo. Fíjense que se utiliza la misma identidad trigonométrica que usamos nosotros, simplemente que ellos colocan pi medio en radianes, nosotros colocamos 90 grados, y vemos que la corriente en el condensador es seno, es la misma valor de tensión, pero con un adelanto de fase de 90 grados. ¿Okay? Entonces, aquí lo tenemos, aquí está en forma de fasores. ¿Okay? Este es la corriente y tiene un adelanto de 90 grados con respecto al voltaje. Y aquí está la gráfica, que también la hemos observado en el archivo anterior. Es decir, le traigo a colación también el texto del curso, porque es relativamente lo mismo, ¿no? Al final lo que nos interesa es la reactancia capacitiva, y aquí lo tenemos, se denota con X, XC, 1 sobre omega C, donde omega es 2pi por F, ¿no? Y, y podemos calcular la corriente máxima, que sería como el voltaje máximo, entre esa reactancia capacitiva, que es equivalente, usando la León, a una resistencia. ¿Okay? Bueno, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios acá. Pasamos otra vez a este archivo. Bueno, o sea, este complemento que yo les hice, este complemento, pues, es para reforzar un poco lo que es la lectura del texto. Tiene algunas variantes, pero al final tenemos los mismos resultados. Aquí le coloqué también otra forma también de deducir, que es igual, ¿no? Tengo el condensador, la gráfica de corriente, lo que está en rosado, la tensión en verde, la corriente tiene un adelanto de fase, aquí está en forma de fasores, un adelanto de fase de 90 grados, ¿sí? La expresión que hemos deducido nosotros ahorita, su derivada, ¿ok? Y aquí tengo las respectivas expresiones, o sea, la reactancia capacitiva y la corriente, ¿ok? Y la corriente. Bueno, entonces, ya culminando con esta parte de los tres elementos básicos, resistivos, inductivos y capacitivos,
vamos a repasar un poco la noción de potencia en corriente alterna. ¿Okay? O sea, voy a remitirme un poco a las nociones de diferencia potencial que vimos en este curso, en Física 2. ¿Okay? En, que lo pueden, si no recuerdan, pues pueden revisar de que la diferencia de potencial es trabajo por unidad de carga. ¿Sí? La definición que nosotros hicimos de diferencia de potencial. Aquí podemos despegar el trabajo eléctrico, que ese trabajo sería la carga por cómo cambia el voltaje, o sea, la diferencia de potencial. ¿Mm? Y vamos a hacer una comparación con el caso mecánico. En el caso mecánico, la potencia mecánica sería trabajo mecánico por unidad de tiempo. Esa sería la definición. Trabajo mecánico, en el caso eléctrico, la potencia eléctrica sería trabajo eléctrico por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Que el trabajo eléctrico ya sabemos que es la carga eléctrica por el voltaje sobre el tiempo. Por lo tanto, carga eléctrica entre el tiempo, esta razón que tenemos acá, simplemente es una corriente. Entonces, uno concluye que la potencia eléctrica es voltaje por corriente. ¿Ok? Voltaje por corriente. Si yo uso eh, la ley de Ohm, ¿ve? Como V igual a R por I, y si yo coloco aquí, sustituyo la V por R por I, yo puedo obtener esta expresión conocida ya, bastante conocida, del I cuadrado por R, que es lo que comúnmente se llama efecto Joule. ¿Okay? La potencia que se expresa en forma de calor, que se disipa en forma de calor. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un balance energético con respecto a lo que es la potencia en el caso de la corriente alterna. ¿Okay? Comentamos ahorita que el I cuadrado por R es una forma de potencia que se manifiesta como disipación en forma de calor. ¿Okay? Entonces, pero el balance energético lo podemos ver de esta forma. La potencia que entrega una máquina, ¿sí? Por ejemplo, debe ser igual a la potencia que absorbe el sistema o la carga como tal, más una potencia que se disipa. ¿Ok? O sea, esto es el punto de vista energético. ¿Ok? Si yo tuviera una eficiencia de un 100%, eso implica que no hay potencia disipada, o sea, no hay pérdida de energía por calor o pérdida de energía de potencia. Toda la potencia entregada se absorbe. En la práctica sabemos que no es así. ¿Sí? Hay una fracción de potencia que se disipa en cualquier máquina. ¿Sí? O sea, ninguna máquina tiene eficiencia al 100%, por eso viola una de las leyes de la termodinámica y que sabemos pues que en la práctica no ocurre. Cada vez que pasa una corriente a través de un conductor, el conductor se calienta. ¿Sí? Entonces ya hay una pérdida de energía calórica, por decirlo de esa forma. Esa pérdida de energía calórica se traduce en una potencia disipada. Entonces, para concluir, de nuevo, potencia entregada igual a potencia absorbida más la potencia disipada. ¿Sí? Si nosotros tenemos una corriente de esta forma, que ya más que estudiada en forma de corriente alterna, la representación de la corriente alterna como la función seno, nosotros vamos a calcular, como esto es una función que depende del tiempo, ¿sí? O sea, es algo diferente al caso de corriente continua, que no depende del tiempo. Entonces la potencia hay que calcular un valor medio. ¿Ven? La potencia, yo lo denoté con esta barrita aquí, el valor medio de, fíjense que ahora colocamos potencia en función del tiempo, la corriente en función del tiempo, el voltaje en función del tiempo, ¿eh? Y si usamos la ley de Ohm sería I cuadrado por R. ¿Okay?
Esto sería una potencia media o promedio. Esa potencia comúnmente también le llaman potencia media cuadrática, o sea, los valores medio cuadráticos, que en el texto lo llaman RMS, ¿ok? Se abrevia RMS, valor un cuadrático medio. Entonces, nosotros hacemos calculamos el promedio de R es constante, no hay que calcular ningún promedio, pero esta es una función que sí depende del tiempo. Y utilizamos lo que ya estudiaron en matemáticas 2, el valor medio de una función sería su integral en un cierto periodo, de 0 a t, 1 sobre t, donde t es el periodo de esta función armónica, que es la función seno. El periodo sería entre 0 y 2pi, que es el ciclo, un ciclo o una vuelta. Bueno, usamos un poquito alguna de las relaciones trigonométricas para evaluar esta integral. Este seno cuadrado se puede escribir como un medio de 1 menos coseno del ángulo doble. Esto se convierte en dos integrales, una primera integral en función de t y una segunda integral que es el coseno. Esta primera integral es igual a 2pi. Entonces sería r y su 0, 2pi sobre 2pi sobre 2. Y esto al final se simplifica, porque simplificamos los 2pi y me queda esta expresión. Porque la integral del coseno de omega t, eh, esta integral es nula entre 0 y 2pi, porque la primitiva del coseno es el seno. Y el seno evaluando 2pi es 0. Y el seno de 0 es 0. Entonces esta contribución es nula. Por lo tanto, la potencia media o la potencia del promedio medio cuadrático sería R y su 0 sobre 2. Físicamente hablando, físicamente hablando, eh, físicamente hablando, no hay distinción entre la potencia alterna y la potencia continua en términos de corriente continua y corriente alterna. Entonces, porque vamos a observar el mismo efecto. El efecto de calentamiento, el efecto de disipación es el mismo, ya sea en corriente continua o en corriente alterna. Igualamos esas dos potencias, ¿sí? Y de aquí uno deduce una expresión muy interesante. Aquí uno simplifica R y despejo de aquí y sería y su 0 sobre la raíz de 2, porque acuérdense que t cuadrado, tomo la raíz cuadrada en ambos miembros, y al final me queda y su 0 al cuadrado me da y su 0 y raíz de 2. A esta corriente que es y su 0, que es la amplitud de la onda entre raíz de 2, es lo que uno llama corriente eficaz. ¿Ve? O la corriente eficaz o la RMS, la media cuadrática, ¿eh? La media cuadrática, como llaman en algunos textos. El voltaje, lo vamos a anotar así, EF, que sería la corriente eficaz, que es el valor cuadrático medio, el RMS. Igualmente, para un razonamiento análogo, podemos obtener el voltaje eficaz. ¿Qué significan estos valores? Bueno, tengo una expresión numérica ahí, ¿ok? Una fracción, pero físicamente, ¿qué nos indica? Cuando yo voy a utilizar un instrumento de medición para usarlo en corriente alterna, ya sea corriente o voltaje, el instrumento me va a medir, el valor eficaz, es decir, el valor cuadrático medio. El instrumento me mide la amplitud de la onda y la divide entre la raíz de 2. Y eso es el valor que podemos obtener a través de un instrumento de medición. Eso es muy importante, ¿ok? Es muy importante tenerlo presente, ¿ok? Que el valor cuadrático medio o valor eficaz es lo que mide un instrumento de medición. Sería su amplitud entre la raíz de 2. Y ya vimos, para no haberlo escrito, sacarlo de la manga, ya le dicen la pequeña demostración, calculándose integral, etc. Vamos a hacer un calculito aquí antes
hacemos el caso resistivo, que ya lo habíamos estudiado. El caso resistivo es un ciclo, en un ciclo, la potencia, la corriente y el voltaje están en fase. Eso ya, clases anteriores, están en fase. La corriente y el voltaje están en fase. ¿Okay? Y la potencia, como ya vimos, es I cuadrado por R, etcétera. En la media tenemos que este valor que está aquí sombreado es la potencia. Fíjense que no tiene elemento, no tiene las componentes negativas porque está al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el valor medio, la potencia promedio, ¿no? Ese en el caso resistivo. ¿Okay? Y aquí hay un pequeño ejercicio. Ahorita vamos a hacer unos cálculos con el texto. Lo vamos a terminar acá. El voltaje de una inductancia de 0.2 Henry. Acuérdense que la inductancia se expresa en henrios, la L. El voltaje se escribe de esta forma en el dominio del tiempo. 100 es la amplitud, 400 es la frecuencia angular y 70 es el ángulo de fase. Así se lee esta expresión. ¿Okay? Amplitud 100, frecuencia angular 400. La frecuencia angular, acuérdense que es 2pi por f. Yo de aquí puedo calcular la frecuencia. Y 70, aquí más 70 tiene un adelanto de fase de 70 grados. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la corriente. Entonces lo que yo acabo de comentar ahora. La frecuencia angular se expresa en radianes sobre segundo, será 400 radianes sobre segundo. ¿Okay? La reactancia inductiva que se dedujo en clases anteriores es omega por L, por la inductancia, entonces sería 400 por punto 2 me da 80 ohms. Recordemos que las reactancias inductiva, capacitiva y resistiva son expresadas en ohm, o sea, son equivalentes a resistencia. ¿Okay? Entonces, el valor máximo nos indicaría esto, 100, ¿ves? Que es la amplitud, fíjense bien, ¿ves? 100 que es la amplitud entre 80 que es la reactancia inductiva. ¿Okay? Y eso me da unos 25 amperios. ¿Okay? Y el valor eficaz, fíjense bien, el valor eficaz sería esa amplitud, porque este es el voltaje máximo, la amplitud dividido entre la raíz de 2. Entonces el valor eficaz es 0,883, que sería el valor que me va a leer un instrumento como un amperímetro en corriente alterna. Entonces fíjense la distinción. Amplitud máxima de la onda y ligeramente menor el valor eficaz que me mide el instrumento de medición. Un circuito RL, fíjense, un circuito RL cuya resistencia son 450 ohms o inductancia 95, se conecta a una fuente con esta característica. Vamos allá a la reactancia inductiva, la impedancia total, la corriente y su valor eficaz. Bueno, la reactancia inductiva ya sabemos que como ya directamente me están dando omega, que es 377, la inductancia igual a 1,25, eso me da la reactancia. Multiplico la frecuencia angular por la inductancia y me da la reactancia inductiva. ¿Okay? La reactancia inductiva, la impedancia total sería la raíz cuadrada, como vimos también en este mismo archivo. ¿Okay? Vamos a... ¿Okay? Aquí sería el RL y la reactancia que vemos ahorita, y esto nos da un cálculo de 651 ohms. Y la corriente media, la corriente total media, la media sería el valor medio, que son 100 voltios, entre esta impedancia y eso me da 0,15. Y a la vez, si yo quiero calcular el valor eficaz, lo divido eso entre la raíz de 2 y tengo el valor eficaz. Voy a pasar ahora al texto.
Aquí tengo el texto y en el texto también tengo un par de ejercicios, tengo ejemplos. ¿Bien? Aquí tengo ejemplos. eh, aquí el análisis, bueno, esto ya lo estudiamos, todo esto ya fue estudiado en nuestro material complementario, pero ustedes igualmente revisan el texto. Vamos a ver algunos ejemplos para discutirlo un poco. Tengo una capacidad de 8 microfaradios, que es conectado a una fuente de 60 Hz, cuyo voltaje, fíjense bien, cuyo voltaje RMS, o sea, el valor medio cuadrático es 150 voltios. Encuentre la reactancia capacitiva y la corriente en RMS en el circuito. Entonces aquí vean, vamos a ver. La reactancia, como hemos demostrado anteriormente, es 1 sobre omega C, 2 pi F por C. Tengo la capacidad, tengo la frecuencia, hago este cociente y eso me da con mucho cuidado, ¿no? Porque acuérdense que los 8 microfaradios son 10 a la menos 6, micros son 10 a la menos 6. Hay que reducirlo al sistema internacional y eso me da 332 ohms. ¿Okay? La corriente sería, ¿okay? El voltaje que sería 150 entre esa impedancia. ¿Eh? Eso me daría 0.452 amperios. ¿Okay? Me hacen la siguiente pregunta. Si la frecuencia aumenta al doble, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la corriente? ¿Okay? Bueno, si la frecuencia aumenta, como la reactancia es inversamente proporcional, ¿okay? A F, al aumentar la frecuencia, la reactancia disminuye, ¿okay? Y hacemos el análisis que hay acá. Si disminuye la reactancia capacitiva, es equivalente a decir que tengo como menos resistencia, por lo tanto la corriente va en aumento. ¿Okay? O sea, si frecuencia aumenta, la reactancia capacitiva se reduce y por ende la corriente va a aumentar. Vamos a ver aquí está el nuevo cálculo. Bueno, y los ejemplos clásicos de estos tipos de circuitos son el famoso circuito RSL o el RLC, o sea, una resistencia, una bobina y un condensador. ¿Okay? Estos circuitos es lo que uno llama en la práctica, una de las tantas aplicaciones que tiene este tipo de circuito es un circuito sintonizador. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa eso de sintonizador. ¿Okay? Fíjense, aquí tenemos las gráficas que pudiéramos ver en un osciloscopio. Eh, bueno, si tenemos algún tiempito, en una pequeña reunión podemos trabajar con un simulador de circuitos y a ver si podemos visualizar un poco esto. Pero bueno, no lo garantizo porque el tiempo ahorita es oro y están ya finalizando el semestre y ya con el rollo de las notas. Yo tengo un potencial en cada uno de estos elementos. O sea, el método resistivo, el inductivo y el capacitivo. Nosotros hicimos un estudio por separado de cada uno de ellos. Vamos a refrescar. En caso de un circuito resistivo puro, la corriente y el voltaje están en fase. En caso de un circuito inductivo, el voltaje tiene un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente. Y lo que acabamos de hacer ahorita en un condensador, vimos que la corriente tiene un adelanto de fase. La corriente ahora está adelantada con respecto al voltaje de 90 grados, o lo que es equivalente a que el voltaje está retrasado 90 grados con respecto al voltaje. Aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos, vean, esta es la corriente sinusoidal, este es el voltaje en la resistencia, están en fase. O sea,
¿Qué quiere decir que estén en fase? Que los puntos máximos son iguales, se anulan en el mismo punto y los puntos mínimos igual. O sea, la cresta y el valle de la onda. En un voltaje, en una bobina, tengo un adelanto de fase. ¿Ve? Fíjense aquí, fíjense donde parte el voltaje con respecto a la corriente. Entonces está adelantado 90 grados. ¿Ok? Y el caso del condensador tiene un atraso, o sea, está atrasada de el voltaje con respecto a la corriente. O lo que es equivalente que la corriente tiene un adelanto de fase de 90 grados. Esto sería las características vistas por separado de ese circuito, que ya lo conocemos. ¿Ok? Que ya lo conocemos. Bueno, en el circuito vamos a tener una corriente, porque están conectadas en serie, es la misma corriente, pero voy a tener una corriente máxima de amplitud y hay un ángulo de desfasaje que tenemos acá. ¿Okay? La corriente es la misma, la corriente en serie pues tiene la misma amplitud y la fase en cualquier punto. ¿Okay? Bueno, entonces yo puedo calcular, como ya lo hemos hecho, no vamos a desglosar todo esto porque ya está hecho, pues. Eh, cómo varía el voltaje, este mismo que están en fase, en cambio el voltaje en la bobina difiere, el voltaje en el condensador difiere, exacto, con respecto a la fase, ¿ok? Con respecto a la fase. Entonces, estas son las características a lo, correspondientes a la forma vectorial de representar lo que uno comúnmente llama fasores. O sea, el fasor de voltaje y el de corriente están paralelos, o sea, el ángulo es cero, ¿ok? Aquí el voltaje tiene un adelanto de 90 grados con respecto a la corriente y aquí el voltaje tiene un atraso de 90 grados con respecto a la corriente en el condensador. Fíjense bien cómo uno puede representar como reglita memotécnica para recordar las características de cada uno de esos elementos, ¿ok? De cada uno de esos elementos y después yo puedo hacer una suma, ¿ok? Vectorial, una suma vectorial, o sea, aquí tengo corriente y voltaje de la resistencia y aquí simplemente voy a restar porque tengo estos dos vectores, la caída de voltaje en la inductancia en el condensador, entonces el resto, que sería esta diferencia que está acá, porque este vector es mayor que este, y me queda este triangulito, la descomposición de vectores que ya por todos ustedes súper conocido. Bueno, aquí yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras tranquilamente, que es lo que se hace aquí. Entonces el teorema de Pitágoras, fíjense bien, el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería el cateto, uno de los catetos, el cateto adyacente, que sería cómo cambia el voltaje, que están fase, corriente y voltaje. Y la diferencia entre la bobina y el condensador lo escribo en función de la reactancia y obtengo esta expresión. Y puedo obtener la corriente máxima en el circuito. ¿Okay? La corriente máxima en el circuito. Y aunado a ello, puedo definir la impedancia de ese circuito. Entonces, fíjense, esta es la impedancia, esta es la corriente máxima sería el pico de amplitud entre Z, puedo calcular el ángulo de fase, eh, y bueno, esto, digamos, aquí tengo ya un cálculo, lo pueden revisar porque ya el tiempo se nos está agotando, pero le voy a explicar algo físicamente acá. ¿Cuál es la utilidad de los circuitos de RCL? El circuito de RCL en telecomunicaciones es usado, pues, en la radio. Vamos a hablar de la radio o un sintonizador, porque se llama circuito sintonizador. Circuito sintonizador. ¿Qué ocurre? ¿Cómo yo uso eso? ¿Cómo tengo yo el audio
de una emisora de radio que emite a una determinada frecuencia con una antena. Yo tengo mi receptor, que es el sintonizador o es el radio, ¿ok? Y entonces tengo un lugar circuito RCL, este circuito, pero con la diferencia de que el condensador es un condensador variable, o sea, es un condensador de placas paralelas que ya lo estudiamos, pero hacemos variar una de las placas, ¿ok? Hacemos variar una de las placas, cambiar el área, ya sabemos que si cambia el área va a cambiar la capacidad, ¿ok? Entonces hay una frecuencia de, de oscilación del circuito, ¿ve? Cuando se obtiene la corriente máxima del circuito. O sea, el circuito va a oscilar algo así como un columpio. Un columpio uno empieza, hay oscilaciones naturales, el columpio tiene oscilaciones naturales, pero si yo estoy encima del columpio y me impulso, puedo obtener una amplitud máxima. ¿Ve? Esa amplitud máxima de la onda, cuando coincide con la onda portadora de la emisora, se dice que el circuito entra en resonancia y yo puedo sintonizar la emisora en cierto rango. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Voy a dejar de compartir por la sencilla razón de que el tiempo se nos agota. No tenemos participantes en la sala. Les recuerdo que está una actividad ya colocada en la plataforma y que les deseo todos una feliz noche y que descansen. Y nos vemos por esta misma frecuencia y por este mismo canal en la próxima reunión. Saludos a todos.